Mi nombre es Gustavo Schunemann. Soy profesor en la universidad, en la Facultad de Veterinaria en la Universidad Estatal de Ohio, y hoy voy a hablar sobre el transporte de corta y larga distancia de becerros lecheros y los cruzas. ¿Ah? Ustedes, a medida que voy por la presentación, por favor escriban las preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat, y al final de la presentación las vamos a tomar. Para todos los que quieran leer un poco más sobre el estudio y qué es lo que hicimos, este es el estudio, pueden ir, está disponible y es de acceso gratuito. Pueden leer más. Lo más importante, bueno, el estudio es bastante extensivo. Pueden encontrar las dietas, ¿no? Las dietas de las vacas, la parte del manejo de la maternidad y los cuidados neonatales, el criterio de aptitud para transporte y la logística, que es lo que voy a dedicarle bastante tiempo hoy en este webinar, y las dietas pre-leche y el manejo que se llevaban adelante, ¿no? Con esto básicamente vamos a tener la información para este webinar. ¿Cuál fue el justificativo para hacer este estudio, ¿no? ¿Cuál fue el justificativo que nosotros utilizamos para hacer este estudio? Hoy en Estados Unidos nosotros tenemos más o menos unas 25.000 lecherías en todo el país, y dentro de esas lecherías hay 9,3 millones de animales, de vacas lactando, y es común que nosotros transportemos a lo largo del este al oeste o del norte al sur, que se transporten animales, ¿no? Y pensar que más del 64% de los becerros que nacen en una lechería son transportados afuera a otro lugar para crecer. La mayoría de los estudios que se encargan de hacer esto están hechos sobre transporte con becerros que van a ir a la carne, pero es lo que se llama el veal calf, que son esos becerritos que tienen una dieta particular y que más o menos en 20 semanas van a faena. O sea, tienen un periodo muy cortito de tiempo, y obviamente la mayoría son los machos, ¿no? Y puede haber también algunos que sean cruzas, carne de leche, hembras, ¿no? El transporte de larga distancia ha sido asociado por mucho tiempo como que es algo asociado con problemas de salud, principalmente diarrea y neumonía, y también con problemas de que baja la tasa de crecimiento y por lo tanto aumenta, hay más mortandad y hay baja tasa de crecimiento. El, con esto en mente, nosotros sabemos también que la nutrición, principalmente preparto en las vacas en los últimos 60 días de gestación, el manejo y el ambiente, estos son clave para la supervivencia y el crecimiento de los becerros, ¿no? Entonces, con esto en mente es que empezamos a hacer, que hicimos básicamente este estudio. En una lechería, cualquiera, no importa dónde esté la lechería, o sea, lo que nosotros tenemos, la lechería de origen o donde nacen los becerritos, ¿no? Y después puede ir a un transporte y de ahí va a la crianza, ¿no? Los primeros 60 días, puede ser interno, esto se hace en la misma lechería, o no, va a otro lugar. En Estados Unidos es común que vaya a otro lugar, y ese otro lugar hay que transportarlo al menos 8 horas o más horas, ¿no? O puede ser transportado a un mercado local para ser vendido, y en ese se vende y termina a otras instalaciones donde van a crecer. Puede ir como recría o pueden terminar como parte de la cadena de la carne. Bien, ¿cuál es el objetivo que nosotros hicimos? O sea, lo que básicamente este es un estudio observacional. ¿Qué significa? Estos datos existían, y lo que nosotros hicimos, tomamos los registros que existían e hicimos un estudio, ¿no? Entonces lo que mirábamos era el efecto de la asociación de la duración de transporte, ¿no? Acuérdense que la duración de transporte también está asociado con kilómetros, ¿no? ¿Cuántos kilómetros fueron transportados? Los de 0,5 son animales que se transportaron más o menos, esto es 0,5, ¿no? 0,5 serían 10 kilómetros, 8 horas serían más o menos 800 kilómetros, 17 horas son 1.700, y 24 horas son 24 horas de transporte, o sea, transporte corrido,
24 horas básicamente en un solo viaje, ¿no? Y mirábamos la supervivencia de los becerros y las enfermedades. Las dos más importantes, la diarrea y neumonía y la ganancia diaria de peso vivo, ¿no? Hasta el deslecho. O sea que nosotros teníamos los datos de las madres preñadas, todos los registros de la maternidad y todos los registros que terminaban hasta el desleche, que era los 60 días. Y la hipótesis es importante porque es como que ancla el estudio, ¿no? Ancla el estudio y le da el contexto de qué era lo que queríamos hacer. O sea, se planteó esta hipótesis para saber lo que nosotros pensábamos era que los becerritos que estaban expuestos, los terneros expuestos a más de 8 horas, iban a tener problemas de mayor incidencia de diarrea y neumonía. O sea, y una supervivencia disminuida y por lo tanto íbamos a tener, al tener problemas de salud y a haber menor supervivencia, iba a haber menor ganancia de peso vivo. ¿Ah? Entonces, este estudio se hizo en estos 2 años, son 15 lecherías, son casi 400.000 becerros, o sea, son 2 años de datos, donde teníamos unas lecherías, lo azul es las lecherías, no un grupo de lecherías acá, 14 lecherías en el norte, no Estados Unidos, donde nacían los becerritos, iban a un centro de colección y después se transportaban. Los machos y hembras cruzas, o sea, cruzas entre carne y leche, o sea, porque en las lecherías estas se usan toros de carne, 1.700 kilómetros, no iban a un solo centro de crianza, digamos, en los primeros 60 días, pues nosotros lo seguimos los primeros 60 días. Las hembras que nacían en el norte, que iban a ser las futuras madres de reemplazo, viajaban 24 horas, más o menos 2.500 kilómetros, ¿no? Y llegaban a estas instalaciones donde acá se crían desde el día que llega, el día 2 3 de vida, hasta que pare otra vez. Y en este lugar, acá solo son primíparas, son vacas primíparas que paren en esta lechería, no paren, y por lo tanto los hijos de las vacas primíparas son de leche, una parte, un porcentaje eran de leche y un porcentaje menor de carne, o sea, con toros de carne que iban a estas instalaciones de crianza y unos días después viajaban 8 horas, unos 830 kilómetros, hasta esta instalación. O sea, todos los becerritos de carne se criaban acá y todos los becerritos de leche se criaban acá. Y los becerritos de leche completaban el ciclo de producción, parían las vacas y parían en esta lechería, ¿no? Y esto es para que entiendan cómo era el flujo, ¿no? O sea, aquí se crían todos los becerritos de leche, o sea, eran transportados 0,5 horas o 24, que vienen de acá arriba. Acá arriba son solo vacas multíparas. Esta es la misma empresa, el mismo sistema y manejan bajo todo el sistema de manejo desde la lechería, las vacas, el transporte y la recría, o sea, todo bajo el mismo sistema de manejo, ¿no? Y bueno, obviamente un montón de registros como en todos los procesos de la paridad de la vaca, la histosia, el sexo, la raza, el largo de gestación. Esto es importante porque mirábamos los largos de gestación. Nosotros sabemos que las gestaciones cortas generalmente tienen muchos más problemas, ¿no? Todos los becerritos que nacen de gestación corta son los que más mortalidad tienen, más problemas de diarrea, les cuesta crecer, ¿tá? Donde menos problemas hay son en estos grupos, el promedio de las vacas, ¿no? La falla de inmunidad pasiva, se hizo una evaluación, no de todos los becerritos, pero de un muestreo de casi 40, un poquito más de 46.000, donde se sacaba sangre 2 días después de haberle dado el calostro y se miraba la falla de la inmunidad pasiva y usábamos un punto de corte que era 5,1 miligramos por decilitro. Mirábamos la mortalidad, si se moría o no se moría, tenían la ganancia de peso, se miraba los eventos de diarrea, neumonía, ¿no? Cuando se estaban en estas recrías, se monitoreaba esto y también monitoreábamos la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque teníamos el peso al nacimiento de todos los becerritos, el peso de leche, no de todos, sino que de una muestra, se hacía, son más o menos casi 84.000, y usábamos una fórmula, si el peso, la ganancia de peso individual se sacaba con el peso al nacimiento menos el peso al desleche, ¿tá? Dividido la edad al desleche, ¿tá? Esto es importante para poderlo calcular, ¿no? Y ajustar las ganancias de peso a la edad que tenía, ¿tá? Esto era para tener una idea, o sea, en el norte, las lecherías del norte eran todas vacas multíparas, había 14 lecherías más o menos ubicadas a 150 kilómetros de distancia en un área grande,
y compartían un centro de colección, donde todos los becerritos, todos los días, más o menos unos 600, 700 becerritos por día, llegan a este centro de colección de cada una de estas lecherías. ¿Ah? Las hembras viajan hacia el sur a la crianza de becerritas, que son las futuras madres. La lechería 12, que básicamente era la lechería, esta es exclusivamente de la vaquilla de primer parto, ¿no? Y sus hijas iban a la recría y los que eran cruzas, o sea, porque también usaban toros de carne aquí, seguían y unos días después viajaban a esta crianza que estaba más o menos unas 8 horas desde, desde este lugar o a unas 17 horas del norte, ¿no? Entonces todos los cruzas venían acá y todos los de leche terminaban acá. Esto es importante para entender un poquito los flujos, cómo eran los movimientos de los animales para poder entender los datos que les voy a mostrar ahora en un minuto. Los criterios de aptitud para transporte eran los siguientes, o sea, había 6 criterios básicos: el corral de parto y maternidad, o sea, el que se le ofrecía un entorno limpio y seco y mucho énfasis en higiene. Todos los terneros recién nacidos fueron lavados con agua tibia, o sea, se hacía un baño, o sea, nacían y se bañaban los becerritos y se secaban automáticamente, se secaban solos. Las maternidades tienen temperatura controlada y entonces facilita mucho cómo se secan, o sea, no están expuestos a los cambios bruscos de temperatura. El cordón umbilical se desinfectaba, ¿no? Con yodo, tenía que estar completamente y sin signos de hinchazón para poderse salir de la maternidad. Se administraba calostro, siguiendo esto cantidad, calidad y momento adecuado para poder asegurar un estado adecuado de inmunoglobulina. El manejo cuidadoso de los becerros, o sea, que era lo que hacíamos acá, teníamos un sistema que ahora se los voy a mostrar para poder cargar, o sea, mover los becerros, no imagínense que son lecherías muy grandes, y poder mover becerritos que pesan más o menos 40 kilos sin mayores dificultades, tanto para las personas como para los becerritos. Y el estado de salud general era algo que se miraba cuando se transportaba, básicamente tenían que estar alerta, receptivo, con postura normal y sin signos de enfermedad, y esto se evaluaba cuando se hacía el protocolo de acondicionamiento, ¿no? Que consistía de 4 comidas, ¿no? Las 4 comidas esas tenían que, o sea, una vez que llegaban de las lecherías de origen al centro de colección, ahí se le daban 4 comidas. Las 4 comidas más o menos le lleva 2 días de estadía, porque se da 2 veces por día, y tiene que, para poder subir al camión para el traslado, tiene que haber consumido las 4 comidas, ¿no? Y no haber tenido ningún problema. Y ahí es donde se evaluaba básicamente cómo funcionaba la aptitud que tenía cada uno de estos becerritos. La movilidad es algo importante. Esto es básicamente, era capaz de poder mantenerse de pie, caminar sin tener fracturas o articulaciones hinchadas, ¿no? Hinchación en la articulación. El transporte básicamente eran las condiciones de los trailers, de los camiones que se usaban: camas limpias y secas, se usaba serrín profundo o paja de trigo, o sea, una cama profunda se hacía, un espacio por becerro de más o menos 0,36 metros cuadrados, ¿no? Revisiones periódicas durante el traslado, y obviamente cada vez que se llegaba al lugar del traslado y se bajaba todos los becerritos, después había un protocolo para lavar todos los trailers, se desinfectaban los trailers y recién después de eso se podía volver a utilizar el trailer para poder cargar nuevamente becerritos. O sea que había un énfasis muy grande siguiendo estos 6 criterios básicos de cómo se manejaba básicamente la, no, la aptitud para decir si estaban listos para el transporte. En la maternidad en particular, un énfasis muy grande en lo que era higiene, higiene, higiene. O sea, esto eran básicamente las maternidades. En el norte las maternidades son así, no son las que serían el corral de parto. Las lecherías del sur son tipo dry lot, por lo tanto paren afuera en los corrales, pero las maternidades adentro son todas muy parecidas y eran así. Estos eran los corrales. Arriba, acá en el techo, ustedes pueden ver los calentadores. Estos son como unas estufas eléctricas, entonces mantienen la temperatura siempre a lo largo del año constante. Y lo que ven acá ustedes que están desinfectando las instalaciones, ¿no? Esto es cada turno, cuando entraba y salía, tenía que entregarle las instalaciones limpias
y en condiciones higiénicas al segundo grupo que venía a trabajar. Y la forma que hacían las auditorías usaban estos hisopos de ATP de superficie para mirar la carga bacteriana, ¿no? Que con esto se usaba la carga para evitar que no hubiese contaminación dentro de las maternidades, que después esto se trasladara a potenciales problemas en el momento del transporte. ¿Ah? Los cuidados neonatales básicamente tenían específicamente cómo se ponían los aretes, o sea, nacía, se tomaba el peso vivo al nacimiento con una balanza digital, se bañaban con agua tibia inmediatamente, o sea, se traían en unos carritos y se bañan automáticamente completo, el becerrito se baña completo en ese carrito, se toma el peso vivo y se le pone un arete de identificación. Y el arete dependía pura y exclusivamente de estas combinaciones posibles que tenía, ¿no? El calostro, la calidad del calostro que era esto, más del 22% de Brix, todos recibieron una sola toma de calostro de los becerritos, y un grupo de más o menos 250.000, o sea, 142.000 recibió una sola toma y 249.000 recibieron dos tomas de calostro. O sea, la primera toma era 1 galón o 3,8 litros dentro de las 2 horas de nacer, y la segunda toma era 6 horas más tarde de la primera, ¿no? Donde se le daba 2 litros más, ¿no? Esto es importante porque ahora les voy a mostrar el impacto que esto tiene sobre las diarreas, porque la diarrea es la causa principal de mortalidad predesleche, ¿no? Y obviamente mucho énfasis en la desinfección del cordón umbilical, mucho énfasis. Ya, de la maternidad tiene que salir con el cordón umbilical seco, ¿no? Esa era la forma en que se cargaban a los trailers, tanto para el viaje corto al centro de colección como del centro de colección hasta la crianza definitiva donde iban a quedar, ¿no? Esta es una representación esquemática de carga y descarga de los becerros. Ya ustedes ven acá, básicamente teníamos un arnés donde tienen unos ganchitos acá arriba, y este brazo eléctrico, básicamente este brazo tiene un gancho, ¿no? Y adentro hay otro que corre sobre el riel del tráiler arriba en el techo, ¿no? Entonces los becerritos, estos dos ganchos es uno más ancho, el de afuera, este gancho es un poquito más ancho, y el gancho de adentro es un poquito más angosto. Entonces los dos pueden intercambiar el ternero a medida que lo van moviendo, sin necesidad de bajarlo, ¿ah? Es básicamente, funciona muy simple cómo funciona para cargar y mover los becerritos, y esto es lo que les daba la oportunidad de poder manejar con seguridad sin causarles daño tanto a los becerritos como a las personas que tienen que manejar, no el volumen este de animales para poderlos cargar rápidamente, ¿no? Estos son los datos. Acuérdense que yo les dije que dimos 2 muestras de calostro. Estos son los datos. Este es el efecto de las 2 muestras. ¿Cuál es el efecto de las 2 tomas de calostro, no, en los casos de diarrea? Y básicamente acá lo que hicimos, ustedes tienen es la edad, o sea, del momento que se le dio el calostro hasta los 60 días, que es el desleche, ¿no? Y esta es la probabilidad de diarrea. La probabilidad de diarrea significa que acá ninguno tenía diarrea, y a medida que pasaban los días empezábamos a ver casos de diarrea, ¿ah? La línea negra es que recibieron una sola toma de calostro, y la línea punteada son los que recibieron 2 tomas de calostro. Entonces, ¿qué significa en términos simples esto? La mayoría, a partir de los 14, 20 días ya no había más casos de diarrea, sigue siendo igual, ¿no? En el tiempo. Pero en esta caída, ¿no? Bajó 50% la probabilidad de diarrea, ¿no? Todos los becerritos que recibieron 2 tomas de calostro, bajó 50% la probabilidad de diarrea, y la diarrea es la probabilidad, la causa número 1 de mortandad no predesleche. Por eso es importante entender el impacto que tiene de extender y agregar otra toma de calostro, ¿no? ¿Cuál fue el protocolo de acondicionamiento previo al transporte? Al menos hubo 4 alimentaciones consecutivas, ¿no? Se le dieron 2 litros por día, básicamente 2 litros por becerro, se le daba 4 litros por día, total, o sea, uno a la mañana y una comida a la tarde, 2 veces al día, más o menos 14% de sólido. La cuarta comida era la última, si te había recibido, o sea, necesitaba al menos 2 días el protocolo de acondicionamiento, ¿no? La cuarta comida se le daba la comida de leche, se esperaba 30 minutos y se le daba 1,9 litros de electrolito y se cargaban al camión, ¿no? Ese es el protocolo. Todos los que consumían los 4 litros, y si no tenían ningún signo de enfermedad, estaban
aptos para transporte a partir del tercer día de edad. O sea que los becerritos que fueron cargados a los camiones más o menos entre 30 y una hora después de la última alimentación, ¿no? Entre 30 minutos y una hora. Después de que terminaban si no tenían igual, se cargaban el camión y ahí viajaban básicamente, que estos son los del norte, que viajaban o 24 horas o 17 horas, ¿no? Los que nacían en el sur, como les mostré hoy, las maternidades están muy cerquita de las instalaciones las instalaciones donde se crían los becerritos de la crianza, por lo tanto solo se hacía el calostrado. Una vez que se terminaba con eso, se iban directamente a la crianza, ¿no? El transporte, la logística del transporte era básicamente en equipos, se usaban dos conductores, ¿no? Dos conductores y más o menos para transportar casi 400.000 becerros se usaron unos casi 3.000, 2.973.000 viajes o cargas, ¿no? Y la carga, si este fuese el tráiler, ¿no? La carga quedaba distribuida así, más o menos quedaban en estos números, ¿no? Esto es representativo. Esto da más o menos unos 36 metros, punto 36 metros cuadrados de espacio por becerrito, ¿no? Entonces, esta era la forma en que se ponían 22 en esta parte, 33, 33 y 10. Esto para que tengan una idea cómo iban en cada parte del tráiler, qué cantidad de animales iban ubicados, ¿no? Este gráfico muestra la edad que tenían los becerritos al momento del transporte, ¿no? La mayoría de edad, el promedio fue 3,2. No, acuérdense en que el protocolo de acondicionamiento requiere al menos 4 comidas. Y esas 4 comidas, como se dan 2 veces al día, requieren 2 días, ¿no? 2 días. Excepto algunos, los que nacían en el sur, ¿no? Que se transportaban el día que nacieron o al otro día, ¿no? Entonces la mayoría se transportó más o menos a los 3,2 días y algunos tardaban un poquito más. Ustedes ven acá que tardan un poquito más porque estos son los becerritos que necesitaban tener 4 comidas consecutivas sin problema. O sea, hasta que no tuvieran 4 consecutivas no se cargaban el camión. Por lo tanto, si a los primeros días tenían problemas y algunos iban tardando cada vez más hasta que se lograban tener los 4 comidas consecutivas y ahí podían estar considerados aptos para cargar en el transporte. Estos son los resultados generales del estudio, o sea, de los 392.000 becerros transportados en los 2.973 viajes. ¿No? La mortandad fue muy, muy baja, 0,015, o sea, tuvimos 58 becerros muertos en casi 400.000. Y no hubo diferencia por la transporte, no importó si se transportaron 0,5 horas o si se transportaron 24 horas, ¿no? Y al desleche, ¿no? La mortalidad al desleche fue de 2,49%. O sea, esta es la mortalidad global, ¿no? La mortalidad global de los becerritos. Estos dos números son realmente remarcables, ¿no? Y muy buenos para un sistema en particular de escala, ¿no? y de performance. Estos son básicamente para mostrarle unos datos. Voy a ir rápidamente por esta tabla, pero para que ustedes vean, estos son los becerritos que nacieron en el sur, ¿no? Aquí están de 0,5 a 8 horas. Estos son hijas de primíparas, vacas primíparas, ¿no? Donde estaba la crianza de las vaquillas, ¿no? Y los del norte se transportaban 17 o 24 horas, ¿no? Y dentro del norte, los de 24 horas, y dentro del sur, los de 0,5 horas, estos 0,5 y 24 son solo vaquillas. Estas son las futuras madres de la lechería, ¿no? Se transportaban 24 horas o 0,5, iban a la misma crianza. Y los cruzas o machos, ¿no? Holstein, los cruzas se transportaban hijos de primíparas 0,8 o los del norte que venían 17 horas. O sea, el 8 y 17 son cruzas, el 0,5 y el 24 son las hembras de crianza. No, la mortalidad de becerros al arribo fue de 0,5, como les mostré anteriormente, y no hubo diferencia en los becerritos estadística, pero sí hubo una diferencia en la mortalidad del desleche, ¿no? Esto fue diferente y principalmente por un montón de factores, de los confundentes, principalmente la falla en la inmunidad pasiva,
diarrea, gestación, nacidos de vacas con gestaciones cortas y un montón de otros, el verano, por ejemplo, efectos que tuvieron asociados directamente con eventos confundentes más allá del transporte. Eh, Esto, yo le mostré recién los resultados de mortalidad al destete y otra forma de mirarlo, o sea, el resultado final al destete es este, ¿no? ¿Qué porcentaje se murieron? Estos son los de 0,5 horas, ¿no? Esta es la probabilidad de que se muera, o sea, el primer día están todos vivos y a medida que pasa el tiempo, esta es la edad que tienen a los 60 días, se van muriendo y van quedando menos vivos, ¿no? La mayoría de la mortandad la tuvimos en los que transportamos menos horas, en los de 0,5, o sea, los que fueron a 10 kilómetros. Y fíjense en que estas son hembras también, y estas son hembras de leche, los dos son hembras de leche, y las que menos tuvieron fueron las de 24, ¿no? Y después 8 y 17 tuvieron acá. Pero básicamente hubo muy poquita mortandad en esto, excepto en estas de 0,5 horas, que son las que tuvieron más mortandad al de leche, pero fueron no necesariamente asociado al transporte. ¿Tá? Como nosotros sabemos que como diarrea y neumonía son importantes para explicar la mortalidad, principalmente diarrea, hicimos los dos gráficos de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia, básicamente. Esta es la probabilidad de que tengan diarrea y esta es la probabilidad de neumonía en base a los 60 días que estaban en la crianza. ¿Ah? Entonces acá lo que pueden ver ustedes es a medida que pasaban los días, qué cantidad de becerritos tenían diarrea. O sea, básicamente acá tuvimos más o menos un 10, 12, 14% de diarrea. Pero estas son las de 24 horas y las de 5. No hubo diferencia. O sea, básicamente iguales, ¿no? En términos de diarrea. Pero fueron las de leche tuvieron mucho más diarrea que los becerritos cruzan. O sea, los becerritos cruzan mucho más fuerte en términos de salud, principalmente salud intestinal, ¿no? La membrana, esto creo, estoy convencido que es un problema genético esto. Los becerritos cruzas son mucho más tolerantes a las diarreas que las becerritas de leche, ¿no? Cuando miramos la neumonía, ¿no? Principalmente, y usted, una cosa antes de pasar a la neumonía y volver a esto, la diarrea, la mayoría de las diarreas las tuvimos acá, ¿no? Entre el día 4 y el día 14. La mayoría de las diarreas fueron en las 2 primeras semanas de vida, ¿no? En las 2 primeras semanas de vida. A partir de acá para adelante no hubo caso de diarrea, ¿no? En neumonía, la mayoría de los casos fue al día 22 y es igual para todos los grupos, ¿no? Igual para todos los grupos. Hay una cosa importante a tener en cuenta, que esta línea punteada son la hora 8, ¿no? Estos son los becerritos nacidos de vaquillas cruzas, ¿no? Con toros de carne que se transportaron 8 horas. Y estos son los becerritos de vacas multíparas, hijos de toros de carne que se transportaron 17 horas, ¿no? Estos becerritos son 5 kilos más pesados que estos, ¿no? Esto es importante para tenerlo en cuenta ahora porque hay una diferencia de peso muy grande y tienen el mismo programa de alimentación. Y lo que nosotros vimos es que no necesariamente es el traslado lo que causa esto, porque tienen el mismo punto de partida para todos los grupos, que es 20 días, es que hay una diferencia con respecto a los becerritos cruza, hay una diferencia muy grande en peso vivo bajo el mismo programa de alimentación. Y estos de aquí, estas dos líneas son exactamente iguales, tanto trasladados 0,5 o trasladados 24 horas, también al día 22 empieza y es exactamente igual, no hay diferencia, ¿no? Acá la diferencia en el de carne es muy marcada, pero es muy relacionado con el manejo nutricional y el peso que tienen los becerros, ¿tá? Esto es simplemente para poderlo entender. ¿Por qué pasa esto? Yo voy a ir rápido sobre esto. Pero ustedes piensen que la parte más sensible cuando uno tiene que mirar la permeabilidad del tracto digestivo es la parte de la osmolalidad, ¿no? De la dieta fluida que le damos, afecta, es muy sensible al principio, en las primeras 2 semanas, el epitelio es muy sensible a cambios bruscos de osmolaridad y la maduración del tracto digestivo, ¿no? En las primeras 2, 3 semanas de vida, no es donde realmente madura las uniones que tiene la mucosa. Por eso es a veces muy sensible esto y hay que tener cuidado con los programas de alimentación, ¿no? que damos a las becerritas.
Cuando dábamos el calostro, esto es básicamente lo que se sabe hace muchos años, ¿no? Dar el calostro genera una curva de inmunidad y de protección que dura más o menos 2 semanas, y a partir de la segunda semana el becerrito puede producir sus propios calostros, sus propios anticuerpos. Pero para que esto suceda, el becerrito tiene que crecer, o sea, tiene que ganar peso para que eso pase. ¿Ah? Tiene que ganar peso para que eso pueda pasar. ¿Ah? Y acá lo que nosotros vemos es, por ejemplo, esto. O sea, el programa de alimentación tenía 3,8 litros por día por los primeros 21 días, después subía a 5,86 hasta el día 46 y ahí bajaba sucesivamente hasta el desleche, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos la parte respiratoria? ¿No? Dado que el tiempo compartido, todo empezó más o menos a los 22 días, ¿no? De aparición de las enfermedades en los 4 grupos transportados, 0,5, 8, 17 o 24, la duración del transporte por sí sola no explica los casos de neumonía. ¿No? Acá tenemos los becerros más pesados, tuvieron más o menos un 10% menos de energía metabolizable, o sea, principalmente acá, esta es la parte que probablemente los haya retrasado, y empezaron a mostrar, a pesar de que se subía la nutrición, empezaron a mostrar los casos de diarrea. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en esto, que esto apunta más a un factor determinante a nivel del programa de alimentación, no tiene nada que ver con la parte del traslado en sí de los becerritos. ¿Tá? La diarrea, como lo había dicho, constituyó el principal factor explicativo de la mortalidad, ¿no? Al desleche, el principal de todos. ¿No? Y acá tenemos un montón de factores, ¿no? Un montón de factores. Esto de todos los modelos que se hicieron, todos los que son mayor a 1 es que explica, ¿no? Y es un problema asociado con mortalidad. Pero diarrea es el más, y el más importante que explica todos estos problemas. O sea, si nosotros controlamos la diarrea, controlás gran parte de la mortalidad. Y obviamente que hubo casos de neumonía, el efecto del año, la estación el año de nacimiento, ¿no? Que explican, por ejemplo, esto es la falla de inmunidad pasiva, ¿no? O los que nacieron de gestaciones cortas. Estos son, por ejemplo, el estrés térmico, problemas con micotoxinas, todas cosas que hayan causado, ¿no? Que induzcan a partos que estén por debajo del rango que yo les mostré que era el promedio. Estas serían las gestaciones cortas, ¿no? De 254 a 269 días de vida. ¿Ah? En general, la forma que ustedes lo van a pensar a esto es que los becerros nacen sin anticuerpos. O sea, el becerrito nace sin anticuerpos. Pero eso no significa que no tenga un sistema inmune, ¿no? Los becerritos tienen un sistema, ¿no? Inmunológico básico que funciona, ¿no? Pero no tienen anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque la ingesta de calostro es necesaria, por eso nosotros tenemos que dar calostro, pero no es suficiente. Y ahora se lo voy a explicar. O sea, ¿qué pasa con esto? Sí o sí necesitamos el calostro, pero el calostro no puede resolver problemas si no se formó el sistema inmune antes del parto. Si el sistema inmune no se formó antes del parto. Si la programación fetal se ve comprometida antes del nacimiento, en particular los últimos 60 días, ¿qué es lo que puede pasar? Uno le da calostro, las inmunoglobulinas se pueden absorber normalmente, pero esto no puede responder de manera efectiva a un patógeno, o sea, no puede armar un sistema de defensa que le ayude a prevenir estas enfermedades. Y esto explica en muchos casos por qué tenemos muy buenos BRCA calostrados, medimos el calostro y está bien, medimos en sangre y tenemos los anticuerpos, pero seguimos teniendo becerritos enfermos. ¿Ah? ¿Esto por qué pasa? Pasa por esto. ¿Por qué es importante los últimos 60 días de gestación para la inmunidad del becerrito? Porque el becerrito, el 50% del total de su peso se produce en los últimos 60 días. Ahí es donde tiene el desarrollo de los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, la célula de la inmunidad, los macrófagos, neutrófilos, el tejido epitelio gastrointestinal y el pulmonar, fundamental para que pueda funcionar bien cuando sale afuera del útero, ¿no? Y también tiene la formación de lo que nosotros llamamos el hipotálamo. El hipotálamo está en la cabeza, una estructura que está en la cabeza, que es la responsable de modular el estrés, de la termorregulación y de la permeabilidad del tracto digestivo.
¿Cómo logramos todo esto que funcione bien? Tienen que tener un buen programa preparto de nutrición y controlar la inflamación, o sea, que no haya problema de inflamación. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente a la programación fetal, o sea, tenemos que dar suficiente energía, suficiente proteína y aminoácidos, los minerales traza, las vitaminas, principalmente la A y la E, ¿no? Estos son fundamentales para poder tener esto. En este estudio, si lo tuviera que sintetizar, no, es un estudio largo que tiene muchas análisis que se hicieron. Los factores que estuvieron relacionados a salud en las primeras etapas de la vida, o sea, en los primeros días de vida, juegan un papel mucho más importante en la mortalidad de becerros que la duración del transporte. No importa si lo transporta 0,5 horas o si los va a transportar 24 horas. ¿Ah? O sea, lo más importante de todo es cómo funcionó la salud en los primeros días de vida. Y también es importante esto, es que la inmunidad del becerro se determina principalmente antes del parto o al momento del parto. Antes del parto es porque forma todo el sistema inmunológico, ¿ah? En esos 60 días antes de parir. Y al parto nosotros le damos el calostro, o sea que esto sí tiene que funcionar bien. Por eso es importante nutrición preparto, manejo de las vacas, ambiente y las instalaciones. Esto es absolutamente importante para que pueda funcionar el sistema inmune de los becerritos. Voy a terminar con esta diapositiva. Básicamente para los que trabajen en el traslado de ganado, en el traslado, sea vacas o becerritos o lo que sea, necesitan tener un equipo que se encargue. O sea, van a tener en la lechería principalmente los responsables de la nutrición, los responsables de la maternidad, tienen que tener capacitación adecuada para entender los procesos y seguir lo que nosotros llamamos los 5 principios del trabajo en equipo. Objetivos compartidos, roles claros, confianza mutua, comunicación efectiva, evaluar resultados y poner un proceso de mejora continua, ¿no? ¿Por qué es importante el traslado de ganado y que funcione de una forma adecuada? Es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo en equipo a nivel de la lechería. Después viene la parte que las personas que son encargadas de hacer el transporte y del transporte, ¿no? El lugar donde llega, que es la crianza, donde se van a criar, ¿no? Y van a formar parte donde va a llegar, ¿no? El predesleche y va a continuar en el proceso hasta que se hace una vaca adulta o entra en la cadena de la carne. Y estas son las cosas que creo que son importantes remarcar, qué son los factores o las características, los no aptos para transporte. Estos son los que nosotros tenemos que evitar transportar. ¿Ah? Los que no han recibido calostro, este es un desafío. Incapaz de termorregular, o sea, que no pueden termorregular la temperatura, están deshidratados, presentan signos de enfermedad, o sea, diarrea, neumonía, esto es hinchazón, infección del ombligo, ¿no? Del cordón umbilical, fracturas, cojeras u otras lesiones que pueden tener, incapaz de mantenerse de pie o caminar sin ayuda. Esto es fundamental, por eso el protocolo de acondicionamiento es tan importante porque uno puede evaluar todo esto, ¿no? Y a aquellos animales que han tenido un proceso quirúrgico reciente, por ejemplo, solucionaron un problema de hernia. Todos estos animales no los podemos cargar o serían calificados como no aptos para transporte. ¿Ah? Con esto me voy a detener aquí y tomar las preguntas que ustedes puedan tener. Gracias nuevamente por la atención y por participar de este webinar.